Ahí recién grabado. Perdón, disculpe. Bueno, igualmente voy a hacer la consulta lo de lo que es, digamos, así, la práctica laboratorial en el grupo y vamos a definir la fecha también. Voy a apurar a la gente del laboratorio para que me digan sí o no. Creo que el problema es que coincide con una clase que ya estaba programada para el laboratorio. Entonces, eh, estaban esperando también la cantidad de alumnos que pueden ingresar a la vez en el laboratorio. Creo que esta vez no va a ser un inconveniente eso. Bueno, como les decía, la neumática está presente en casi todas las áreas industriales. En mi parte no conozco ninguna que no esté presente de alguna manera. Y principalmente se usa bastante lo que es automatismo. ¿Verdad? Eh, esta, digamos, una de las características de la neumática es justamente que es rápido, es barato y es limpio con respecto a lo que es la hidráulica. Les hago una consulta. ¿Ustedes tuvieron ya alguna clase de neumática? Dimos en diseño. Dimensionamiento. Sí, profe. Ok, entonces ya saben, digamos así, la característica de lo que es el aire comprimido, o sea, dentro de lo que es un circuito neumático ya saben identificar los componentes, el compresor, las válvulas de acondicionamiento de aire, la FRL, lo que es, digamos así, la pérdida de carga en un circuito, todo eso, digamos así, ya ustedes saben. ¿Verdad? Profe, Sí, señor. eh, ¿podrías, por favor, acercarte un chiquitito más a tu micrófono? Porque se te escucha muy lejano. Ok, ok. En realidad estoy usando un auricular, pero eh, si me aguantan un poco voy a apagar y voy a utilizar el que es de mi notebook, nomás a ver si mejora ahí. Dame Dale, un profe. ratito. ¿Qué tal se me escucha ahí, Sebastián? Mucho mejor, profe. ¿Se me escucha mejor? Sí, profe. Súper bien ahora. Sí, profe. Ok, ok, bueno. Eh, Como le comentaba, la neumática está presente en casi todas las industrias y en especial lo que nosotros vamos a estar desarrollando sería la parte de, de cómo usar la neumática y sus componentes para realizar una automatización. Eh, y principalmente el componente más usado para dicho propósito son las válvulas de control, ¿verdad? Eh, Existen diversos tipos, características y funcionamiento de dichas válvulas, ¿verdad? Eh, Básicamente las válvulas lo que hacen es habilitar o deshabilitar el paso de aire eh, para su actuador, ¿verdad? Que en este caso generalmente es un cilindro lineal. Eh, un, digamos así, un actuador que sea rotativo, tipo un motor, es poco común, puede ser que haya, pero los más comunes son los cilindros, ¿verdad? Un ejemplo, digamos así, de un motor neumático sería, digamos así, lo que utilizan tipo para esas pulidoras neumáticas, ¿verdad? Que tienen
que funciona a base de aire, ¿verdad? Pero en la industria generalmente son cilindros, ¿verdad? Acá, digamos así, en la presentación, uno de los autores le llama elemento de trabajo, ¿verdad? Entre los tipos de válvulas, eh, generalmente se definen los nombres por la cantidad de vías y estados que tiene que tener, ¿verdad? Que pueden ser 2-2, 3-2, 4-2 o 5-3, ¿verdad? Creo que más adelante había... Acá, ¿verdad? O sea, los tipos de válvulas dependen, digamos así, de la aplicación, por supuesto, y de las necesidades. Se tienen, digamos así, en este cuadrito, si ven bien, se ve. Los cuadritos representan, digamos así, las posiciones. Y lo que salen de cada cuadrito serían las vías. Entonces, una válvula 3-2 significa que el primer número es la cantidad de vías y el segundo número es la cantidad de posiciones que puede tener o estados. Entonces, un 3-2 sería ¿verdad? 3 vías y 2 posiciones, ¿verdad? No, perdón, este es un 4-2. Este simbolito que aparece acá, el del triángulo invertido, es escape. Este sería un 3-2. Este es uno que tiene 4 vías y 2 posiciones. Y digamos así, para nombrar una válvula, se tiene que definir también, digamos así, la forma de nombrar sería como si uno fuese a comprar de un proveedor. Entonces uno le dice, quiero una válvula de 3 vías y 2 posiciones. Y hay que indicarle el tipo de accionamiento de dicha válvula, cómo se va a accionar, si va a ser manual, si va a ser eléctrica o si va a ser pilotada. Cuando hablo de pilotada, significa, digamos así, que es accionado a través de una presión de aire desde otro componente. Y a la par de la activación hay que indicarle también el tipo de retorno, porque la activación cambia de un estado a otro. O sea, básicamente después vamos a ver que si digamos así, es estado 1, ¿se ve el cursor hablando de eso? Sí, ¿Se nota sí el se ve. cursor? Sí, ok. Entonces, si el cuadro de la derecha es el estado 1 y el cuadro de la derecha es el estado 2, lo que hace, digamos así, el tipo de accionamiento es cambia del estado 1 al estado 2 las vías, ¿verdad? O sea, es como si las vías se desplazaran hacia la izquierda y ocupasen el estado 1, ¿verdad? Entonces tiene que haber una forma de vuelta para retornar la válvula a su posición original, que sería, digamos así, ¿verdad? La posición original siempre muestra las vías conectadas a, a la última posición de la derecha. Entonces, uno cuando va a comprar, le dice, yo quiero una válvula 3-2 vías, accionamiento manual y que el retorno sea por muelle. Significa que vamos a ver un resorte y mientras se apriete el accionamiento manual va a estar activo la válvula y cuando se retorne cambia de estado. ¿Verdad? El estado en este caso sería bloqueado el estado inicial. Si no entienden ahora, no se preocupen, más adelante vamos a fijar esos conceptos en especial con el simulador. Bueno, entonces, primeramente acá hay una válvula 2-2. Esto significa que tiene 2 vías y 2 posiciones. Esta válvula es unidireccional, al ser 2 vías significa que tiene la entrada y la salida nomás. Entonces los estados es cerrado o abierto, ¿verdad? O sea,
Sería, digamos así, una llave, una llave de paso, ¿verdad? Eh, y se cierran el paso por medio de cono, discos, placas, bolas, ¿verdad? Generalmente este de bolas es el que es más usual. Esta clase de válvulas muchas veces se usan más para grandes caudales, ¿verdad? Eh, en el aspecto de control les hablo, ¿verdad? Eh, Estas válvulas son de concepción simple, pequeña, económica, son ideales para gobernar el cilindro de simple efecto. ¿Sí? Podríamos buscarle, digamos así, una aplicación eh, con, con esos cilindros que abren y cierran la puerta de los buses, ¿verdad? Pero aún así, esos son de 3.2. ¿No? Más adelante vamos a ver por qué, digamos así, es difícil utilizar este sin un elemento extra para gobernar, ¿verdad? Porque lo que entra de aire en el cilindro de alguna forma tiene que volver a salir o si no el cilindro se queda en su posición, ¿verdad? Eh, Acá dice válvula distribuidora 2.2, pero si ven bien la imagen no corresponde con lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, digamos así, se nota que hay 3 vías numeradas, ¿verdad? Esto justamente en el laboratorio tenemos y este es una válvula 3.2. Eh, bueno, ok. Bueno, una válvula 4.2, esta válvula permite el pase de aire en dos sentidos, ¿verdad? Eh, Tiene dos entradas de aire y dos salidas, dependiendo de la posición, válvula abierta o cerrada. Algunas vías intercambian para que suceda eso, ¿verdad? Generalmente este se usa para cilindros de doble efecto y lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? El cilindro de doble efecto tiene dos entradas, con lo cual, digamos así, cada una de las salidas va a una de las entradas del cilindro. Y en una de las entradas de aire eh, entra la posición positiva y lo que va conectado a escape. Generalmente, ¿verdad? En las válvulas que son hidráulicas, el aceite tiene que retornar, con lo cual, digamos así, este tendría que ir a tanque, ¿verdad? El de alivio. Pero para neumática, acá entra la línea de presión y lo que hace la válvula es va intercambiando esta línea de presión para que se conecte con una u otra salida. Entonces, con ello hacemos que el cilindro avance o retroceda. Acá está el ejemplo de aplicación, el cilindro de 4 horas. Acá ven que en la aplicación solamente habla desde el punto de vista de funcionamiento de las posiciones, ¿verdad? Sin embargo, acá ya vemos que como en este caso la válvula es 4.2, pero ya define, digamos así, que el funcionamiento es manual y el retorno tiene que ser por muelle. Bueno, la válvula distribuidora 4.3 y se funciona igual, o sea, el principio de funcionamiento sería igual a la 4.2, pero con la ventaja de que tiene una pausa entre las posiciones del cilindro. Sería una posición de bloqueo, o sea, bloquea el camino entre las entradas y las salidas. Generalmente se usa cuando uno quiere trabar, digamos, hacia el cilindro. Esto se acciona manualmente o por pedal, dando mayor posibilidad de gobernar el cilindro. En elevadores y eso se usa bastante este tipo
de electroválvulas, ¿verdad? Perdón, de válvulas. Se usan para gobernar cilindros de doble efecto como motores neumáticos. Acá se muestra un ejemplo de aplicación. Algo que le agregaría a la presentación sería que esta válvula 4.3 es la que generalmente se usa para como una válvula proporcional. La válvula proporcional permite fijar el cilindro en cualquier posición dentro de lo que es su carrera, ¿verdad? Entonces, si la carrera es esta distancia de la hoja, la válvula proporcional lo que hace es hace avanzar el cilindro hasta acá y se mantiene ahí, ¿verdad? Y más bien fluctúa acá hasta con un control PID, van a ver después así ese tipo de control, hasta que se posicione en un punto dado. Todas las válvulas que son proporcionales tienen un centro, ¿verdad? Que son de 3 posiciones. Entonces hace avanzar el cilindro, se tiene un sensor externo que mide la distancia y cuando llegue a la distancia deseada mantiene la posición que sería la posición 2, ¿verdad? El 1 sería el retroceso, el 2 sería el de centro y el 3 sería el avance, ¿verdad? Le agregaría eso a la presentación, ¿verdad? Bueno, las válvulas de corredera se caracterizan por tener un recorrido de actuación y necesitan una pequeña fuerza de accionamiento. Figura 6.23, ¿verdad? Este tipo si ven bien en cuanto a lo que ya habíamos hablado, generalmente cuando uno va a comprar una válvula o va a adquirir una válvula, lo que se necesita es saber la presión que va a manejar, el caudal que necesita y el principio de funcionamiento, ¿verdad? Después, la forma constructiva, digamos así, ya a uno, digamos así, ya no le interesa tanto, ¿verdad? Con tal de que tenga el rango de funcionamiento deseado. Entonces, si vemos la simbología acá de la válvula, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 vías y tiene 2 posiciones. Esta forma de representación, el que es una flecha entrando a la posición 1, este es, digamos así, accionamiento, o sea, el tipo de accionamiento es pilotado. Esta simbología significa que va a estar pilotado por aire. Y el retorno también va a ser por aire. Acá tiene una forma rara de llamarle. Yo generalmente la forma en que se nombra, digamos así acá, si te vas en Provindu o algo, digamos así, le decís válvula de corredera y creo que no van a reconocer, ¿verdad? Válvula pilotadas, ahí sí, digamos así, es más fácil que reconozcan, ¿verdad? Este tipo de válvulas tienen la siguiente función, ¿verdad? Si uno, digamos así, le envía un pulso de presión acá, cambia de estado y se mantiene ahí hasta que haya otro pulso de presión en el 12, ¿verdad? Entonces, este tipo de válvulas se usa como si fuera una memoria dentro de un circuito de control. Eh, Después vamos a ver que un circuito neumático generalmente consta de 3 partes, ¿verdad? La primera parte inferior, que es, digamos así, la de generación de aire, que sería, digamos así, la FRL, un distribuidor de aire y, por supuesto, el compresor. Sería, digamos así, la generación de potencia, por llamarlo, ¿verdad? La parte intermedia es la parte de control, en donde hay válvulas así lógicas de control AND, OR y las válvulas direccionales, ¿verdad?
Y después está la parte de actuación, que son los actuadores propiamente dicho, ¿verdad? Perdón. Entonces, acá lo que vemos es una válvula pilotada de forma neumática por tanto el accionamiento como el retorno. Esto ya le había mencionado. También esta parte, acá en todas las gráficas falta el tipo de accionamiento, ¿verdad? Acá, digamos así, hay un simbolito que es así un círculo con un punto. Esto se usa para representar una línea de presión. Generalmente, como los circuitos son muy grandes y hay varios componentes y hace que el plano sea muy engorroso llevar, digamos así, de la parte de abajo una línea que alimente luego del mismo punto, otro punto que lleve a la otra válvula. Entonces se enumera, digamos así, los puntos de generación y se pone un círculo, un punto y al lado una etiqueta que indica de dónde viene la línea de presión. Y en el caso del escape, como escapa al medio ambiente, se deja así tal cual como está, ¿verdad? Entonces, este sería una válvula 3.2, ¿verdad? Bueno, seguimos con la parte de representación. Este sería un 3.2. Si ven bien, acá primeramente, digamos así, se define las posiciones que se tiene que tener, ¿verdad? Luego se definen las vías. Acá digamos así una vía que sería el de alimentación, otra vía que sería de retorno de aire y una salida, ¿verdad? Y se especifica qué es lo que se hace en cada posición, ¿verdad? En este caso lo que hace es, esta flecha que está uniendo acá, se conmuta, ¿verdad? La salida primero está, digamos así, con el escape, y en la otra posición la salida se comunica con la línea de presión. Eh, entonces sería 3.2, ya definido. Luego se tiene que definir el tipo de accionamiento, ¿verdad? Que en este caso va a ser accionado manualmente con un pulsador tipo hongo. Y se tiene que definir el tipo de retorno, ¿verdad? Que en este caso va a ser tipo muelle, ¿verdad? Por así decirlo, las válvulas tienen un nombre y un apellido, ¿verdad? O sea, dos nombres, ¿verdad? Dos vías, o sea, tres vías, dos posiciones. El primer apellido es el tipo de accionamiento y el segundo apellido es el tipo de retorno. Ahí la válvula está completamente definida, al menos así desde el punto de vista funcional. Si vemos así lo que es, digamos así, la parte técnica, digamos, de presión caudal, serían otros datos válidos para definir la válvula. Pero en nuestro caso, la válvula está completamente definida, teniendo así su nombre, ¿verdad? En este caso se define una válvula de 4 vías, dos posiciones. El accionamiento sigue siendo mecánico, pero en vez de que sea tipo hongo, va a ser accionado por un rodillo. Esta es la representación típica de lo que es un final de carrera neumática. Entonces, acá está un elemento que está corriendo, tiene así un tope, digamos así, cuando pase por acá, va a empujar ya el rodillo y va a accionar la válvula. Generalmente se tiene que definir acá una flechita o algún símbolo dependiendo de la norma que indique si es lineal el accionamiento o es rotatorio, ¿verdad? Y
se define el tipo de retorno que es muelle, un resorte. Acá sigue definiendo los tipos de válvulas. Pasar nomás. Bueno, los tipos de accionamiento, ¿verdad? Puede ser accionamiento manual por pulsador rozante, pulsador con hongo, palanca, pedal. Hay varias formas así del accionamiento mecánico, ¿verdad? O sea, perdón, manuales. Los accionamientos mecánicos, generalmente el que más se usa es por rodillo. También muestra acá por resorte. Y en este significa por enclavamiento, ¿verdad? Significa que, o sea, básicamente el pulsador uno aprieta y cuando suelta ya vuelve a su posición inicial, ¿verdad? Y el enclavamiento es lo que hace, traba, digamos así, uno aprieta y se mantiene trabado cuando uno suelta el pulsador y vuelve a salir cuando uno aprieta de vuelta el pulsador, ¿verdad? Esto significa el símbolo este de tipo una B acá y una I, ¿verdad? Bueno, después tenemos así los accionamientos neumáticos, que hay varios tipos también. Eh, Principalmente esto de lo que son servopilotados, ¿verdad? Esto generalmente medio difícil de encontrar uno en solo, ¿verdad? Los servopilotajes más se usan más, digamos así, cuando se tiene un conjunto, un elemento neumático que tiene dentro varios elementos más simples, ¿verdad? Lo llamado isla neumática. Eh, Luego tenemos así los accionamientos eléctricos. Puede ser accionamiento eléctrico simple o accionamiento eléctrico servopilotado. Los símbolos vamos a ir viendo con el simulador para que, eh, o sea, con la práctica eso es más fácil, ¿verdad? En vez de explicarle, acá digamos así es más fácil con la práctica. Acá, digamos así, tenemos distintas válvulas que tienen posición de reposo. Lo que les estaba mencionando, la posición central sería, digamos así, que bloquea la comunicación entre las entradas y las salidas. Algo que se me pasó fue lo siguiente, retroceder de vuelta. Bueno, acá más o menos se nota la numeración de las entradas y el pilotaje en este caso, ¿verdad? Generalmente los números impares representan alimentación de aire, ya sea, digamos así, escape, digamos así, al ambiente o alimentación de presión. El 1 generalmente es entrada de aire, entrada de presión, y el 5 y el 3, en este caso, números impares serían, digamos así, escape. El 4 y el 2, que son salidas, siempre son, los pares son salidas, ¿verdad? Y los números pares de dos cifras representan pilotaje. Entonces, si ustedes ven, digamos así, una electroválvula, al ver su simbología, van a saber, digamos así, cuál es su función dependiendo de su número, ¿verdad? También puede ser, digamos así, letras dependiendo de la norma, pero los más nuevos vienen con numeración. En la práctica se ve, digamos así, una mejor funcionalidad, digamos así, de tener en cuenta los números, ¿verdad? Ok. Acá un pequeño resumen. Como le dije, vamos a ir asentando mejor, digamos así, con las prácticas.
Acá tenemos lo que son las válvulas reguladoras. Ahora, en este caso, este es un estrangulador. Lo que se hace es se obstruye el paso el diámetro por donde pasa el aire, entonces con esto controlamos el caudal. Este sería una válvula antirretorno, solamente deja pasar hacia un sentido. Y este sería un estrangulador de aire o regulador de flujo de presión unidireccional. Si bien este puede ir en un sentido el aire o en el otro, ¿verdad? Y en este caso solamente puede ir en uno de los sentidos, ¿verdad? En el otro va a dejar, en este caso, estrangula el paso de aire desde la izquierda a la derecha y desde la derecha a la izquierda, como busca el canal de menor resistencia, va a optar por ir acá, ¿verdad? Entonces, solamente regula el paso de aire en un sentido. Después tenemos el principio de funcionamiento de la válvula reguladora de caudal. Este sería, digamos así, el que es unidireccional, o sea, unidireccional, ¿verdad? Viene acá, en este sentido, en este canal está trabado el paso, entonces viene acá por la zona del estrangulador, ¿verdad? Al apretar este disminuye la sección, entonces deja pasar menos aire por tiempo, ¿verdad? Sin embargo, cuando viene de este lado, en vez de ir por la parte obstruida, va a pasar acá directamente, ¿verdad? Famoso antirretorno, ¿verdad? La válvula reguladora de presión tiene casi el mismo principio de funcionamiento que el otro también. Y acá menciono uno que es válvula de secuencia, ¿verdad? No sé si desarrolla acá, para que no. La válvula de secuencia más bien es una válvula que compara con una presión de referencia y dependiendo del ajuste del muelle, entonces deja pasar aire o no, ¿verdad? Bueno, en la presentación menciona también lo que es FRL, las unidades de mantenimiento, ¿verdad? Este es un elemento del circuito neumático que lo que hace es filtra el aire, en caso de que tenga humedad, tiene acá, digamos así, una trampa para agua, regula, acá con este se regula la presión y lubrica el aire para los componentes neumáticos. En cuanto a los actuadores, como ya les había mencionado, lo que nosotros vamos a utilizar son los cilindros de simple efecto y los de doble efecto. Cilindros de rotación, los actuadores así tipo rotativo no vamos a estar tocando. Esta es una imagen constructiva del cilindro, tiene el vástago, eh, acá digamos así el émbolo propiamente dicho. Eh, una descripción bastante simple, mucha más parte tiene, ¿verdad? En este caso, acá tiene la entrada de aire. Este sería un cilindro de simple efecto, aunque no estoy viendo acá el resorte para su retorno. Entonces, eh, puede ser que sea de doble efecto, ¿verdad? Los cilindros de simple efecto tienen una entrada de aire y el retorno se realiza mediante un resorte. Sería esta la descripción más fácil, ¿verdad? Acá entra aire, empuja al vástago y cuando la electroválvula cambia de estado y comunica esta entrada con el escape, entonces el cilindro hace que retroceda en su posición inicial, ¿verdad? Estos son los distintos tipos de cilindro de simple efecto. O sea, el aspecto constructivo, como le dije, nosotros vamos a estar enfocándonos más, digamos así, en lo que es el automatismo.
Los cilindros de doble efecto carecen ya del elemento de muelle para el retorno y tienen dos entradas de aire. Uno que es para el avance, o sea, este va a ir, como acá digamos así, esta entrada del cilindro va a estar conectado a escape y acá una línea de presión, entonces este le va a empujar y va a hacer que el cilindro avance, ¿verdad? O sea, tiene dos funciones, avance y retroceso, ¿verdad? Entonces, al menos así desde el punto de vista funcional, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Después de vuelta hay distintos tipos dependiendo del aspecto constructivo, dependiendo, digamos así, eh, de qué tipo de sello tiene, si son sellos así plásticos, si son sellos así metálicos, digamos así para el tema de que sea un avance así tipo suave, muchas otras cosas, digamos así que para nosotros no es tan práctico, digamos así, enfocarnos en eso, ¿verdad? Y están los cilindros de doble efecto. El primero era, digamos así, con un solo vástago. Este sería con doble vástago, ¿verdad? Cuando uno de los vástagos avanza, el otro retrocede. Básicamente eso, ¿verdad? Eh, el cilindro de doble efecto de diferentes posiciones. En realidad todos los cilindros de doble efecto pueden tener varias posiciones dependiendo del tipo de automatismo que nosotros hagamos, ¿verdad? Básicamente por lo siguiente, uno puede poner, a ver un poco una imagen más con la carrera totalmente puesta, uno puede poner acá un final de carrera, en el medio otro y al final otro, ¿verdad? Entonces ahí se tiene tres posiciones distintas que el cilindro puede estar ocupando, pero para que se quede en una posición, la válvula de control tiene que ser con un centro cerrado. ¿Por qué tiene que ser con un centro cerrado? Porque el centro cerrado inhabilita la comunicación entre entrada y salida de la válvula, entonces eso va a permitir que se quede en cualquier posición que queramos, ¿verdad? Lo que yo había estado hablando como electroválvulas proporcionales, ¿verdad? Bueno, el último de los cilindros de rotación, que más bien como mención nomás le vamos a hacer en este caso, digamos así, muestra un ejemplo demasiado simple, ¿verdad? Que tiene acá una cremallera y un engranaje, ¿verdad? Entonces, cuando se mueve el cilindro, lo que hace es gira hacia un sentido horario o antihorario el, el mecanismo, ¿verdad? Dice las aplicaciones: voltear piezas, doblar tubos metálicos, rotación de acondicionador de aire. Ah, sí, accionamiento de válvulas. Cilindro de cable. Bueno, sí, no. Básicamente tiene, digamos así, acá asociado, gira, digamos así, con el avance gira hacia un sentido y al retroceso gira en el otro, ¿verdad? Y acá tiene así un pequeño cablecito, ¿verdad? En realidad estos no son tipos de cilindros, sino más bien aplicaciones ya que se le da al cilindro de doble efecto. Bueno, ahí terminó la presentación y quisiera mostrarle el simulador. Ustedes llegaron a descargar el simulador. Yo sí, profe, pero no sabía cómo instalar. Ok, nosotros vamos a estar trabajando sobre ese simulador bastante. La forma en que tienen que, para abrir, se descarga una carpeta al descomprimir neumática, dice Pneumatic, y tienen que entrar a la carpeta bin, y dentro de la carpeta bin hay uno que dice
Disculpen, pensé que estaba mostrando la pantalla. Ahí recién. Bueno, como le decía, se tiene, digamos, la carpeta neumática, tiene que entrar en la carpeta bin, y dentro de la carpeta bin está, digamos, así un ejecutable que es fluidsim p, ¿verdad? fl-sim-p, ¿verdad? Darle doble clic, ya abre ya la aplicación. Al abrir la aplicación, acá le vamos a dar nuevo y nos crea, digamos así, para hacer un nuevo circuito, ¿verdad? Entonces, para adelantar un poco, acá se tienen, digamos así, elementos de alimentación, un compresor, un acumulador de aire, filtros y otros, ¿verdad? Bueno, y nosotros nos vamos a ubicar dentro de lo que es válvulas, ¿verdad? Válvulas configurables. Acá nos muestra, digamos así, uno de solamente, digamos así, de las posiciones y vías, ¿verdad? Y acá, digamos así, los que se usan frecuentemente, ¿verdad? Entonces, si uno elige uno de 3, de 3.2, sería este, y arrastra, digamos así, de acá hasta la hoja, y le da doble clic, nos va a mostrar esta ventana de configuración, ¿verdad? En esta ventana de configuración, lo que nosotros podemos hacer es definir la válvula, por así decirlo, la funcionalidad que va a tener, ¿verdad? Entonces, podríamos decirle que, por ejemplo, sea de accionamiento, o sea, manual con tipo hongo, y acá, digamos así, que sea con retorno, con muelle, retorno con muelle. Y acá podríamos definir que en realidad yo quiero que la posición, como les había mencionado, la posición inicial es la posición que está a la derecha, ¿verdad? Entonces yo quiero que la posición inicial sea este y la posición cuando esté accionada sea el otro. Entonces, inicialmente, digamos así, sería una válvula 3.2, o sea, para nombrar, bueno, voy a nombrarle correctamente, ¿verdad? Sería una válvula de tres vías, 2 posiciones, accionamiento manual tipo hongo y retorno por muelle. Y a eso se le suma, digamos así, cuál es la función que tiene sin la activación, ¿verdad? Que es normalmente cerrado, ¿verdad? Esto que implica que si nosotros acá le metemos una línea de presión, desde un inicio va a estar teniendo, digamos así, aire el actuador, ¿verdad? Si subimos acá un poco más, vamos a ver, digamos así, que acá tenemos los actuadores y vamos a utilizar en este caso, un cilindro de simple efecto. Y si le dan doble clic al 3, vamos a decirle que este va a ser un escape y vamos a agregarle acá un compresor. Este significa que viene desde un compresor, el triángulo hacia arriba. Entonces, si simulamos, vamos a ver que en un inicio el 1 ya está conectado con el 2, entonces el cilindro avanza. Si ahora apretamos el hongo, va a cambiar de estado. O sea, si a este le llamamos estado 1 y al otro el estado 2, entonces ahora va a cambiar al estado 1. El estado 1, la salida comunica con el escape de aire.
Entonces, el cilindro retrocede, o sea, le vence la presión del muelle y hace que el aire evacúe hacia el ambiente. Entonces, ahí sería una nueva característica de la válvula que yo quiero seleccionar. Entonces, si quiero volver a cambiar, en este caso sería una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento manual tipo hongo, retorno por resorte, y sería normalmente cerrado. Si ustedes saben algo de electricidad, generalmente un normalmente cerrado en electricidad significa que, digamos, la electricidad va a circular, digamos así, por el circuito. Sin embargo, en neumática es lo inverso. O sea, cuando hablamos de cerrado significa que se cierra el paso de aire de la entrada a la salida. Entonces, si volvemos a simular acá, vamos a ver que la línea de presión no llega al actuador. Cuando se cambia el estado, ahí sí avanza y ahí retrocede. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? De mi parte Si me no. pueden dar. Hola, Sara. Sí, profe. No, yo no tengo ninguna consulta. Ok. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. En la siguiente clase ya vamos a desarrollar ejercicios. Y en el aula se va a habilitar un trabajo que se tiene que entregar. Yo puse o sea, le pedí al ingeniero que extienda la fecha de entrega hasta el primer parcial al menos. Son ejercicios tipo para que hagan a mano, ¿verdad? En caso de que, aunque se dijo en la primera clase que el examen iba a ser con fluidsina a mano, por ahí si hay un tema, digamos así, de que pida, digamos así, resolver a mano, entonces ese ejercitario es más bien para cubrir ambos enfoques, ¿verdad? Yo le voy a estar ayudando a resolver si tienen problemas. Son tipo preguntas sencillas, nomás lo que aparecen. Hoy seguramente ya va a estar habilitado en el aula eso. Entonces vamos a ir resolviendo a la par con las prácticas del simulador, ¿verdad? Bueno, si no tienen alguna otra consulta, vamos a dar por terminada la clase. Profe, yo ¿Sí? quiero preguntarte algo. Nosotros vamos a tener prácticas de laboratorio, ¿verdad? Bueno, en el último reglamento académico aprobado por el Consejo establece que en realidad es decisión del alumno si quiere optar por una clase presencial de laboratorio, estamos hablando, o uno virtual, ¿verdad? Justamente Sebastián, creo que todavía está presente, me dijo que él no iba a poder asistir a las presenciales. Entonces, voy a poner en el grupo una consulta, un form, para saber, digamos así, cuántos son los que quieren ir presencial y cuántos son los que quieren hacer de forma virtual, ¿verdad? Desde mi parte, yo les recomiendo hacer presencial de forma que puedan ustedes mismos tocar así los equipos, ver, digamos así, cómo funciona. Si no, digamos así, las clases de laboratorio no difieren mucho de ver un video en YouTube, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Igualmente, para las clases virtuales sería un video y a la par ejercicios para que resuelvan ejercicios o algún tipo de simulación, ¿verdad? Para compensar, digamos así, por así decirlo, las prácticas presenciales, ¿verdad? Profe, ese simulador puedes hacer un video después de cómo instalar, porque son carpetas nuevas. ¿Cómo no te escucho bien, Sebastián? Sí, puedes alzar un instructivo de cómo instalar el simulador, porque son carpetas nomás y no encontré el instalador. No, en realidad Sebastián no es un instalador. Si ves acá, digamos así, vos descargaste esta carpeta que se ve Sí. acá.
y tenés que entrar en la carpeta que dice bin, Sí. y dentro de ese tenés que encontrar el que dice flsim-p, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Y sería un programa portable, ¿verdad? Ejecutable, sí, ok. Perfecto. Entonces, si le das doble clic, ya te abre ya para usar. ¿Alguna otra consulta, ya sea del simulador o de la clase? No, profe. De mi parte ya no, profe. Ok, ok. Y bueno, muchas gracias. Buen fin de semana y nos vemos en la siguiente. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe.